Dios bendiga sus vidas, que cada uno de ustedes se encuentren bajo la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial. Hoy les reflexionaré sobre un tema fundamental en nuestra vida como hijos de Dios, y es el carácter. Muchas veces pensamos en la personalidad, en los rasgos externos que nos hacen únicos, pero el carácter va mucho más allá. Es la estructura moral y espiritual interna que define quiénes somos realmente, especialmente cuando nadie nos está mirando. Es la suma de nuestras virtudes y defectos, la manera constante en que respondemos a las circunstancias de la vida y el reflejo genuino de nuestro corazón. La Biblia nos enseña abundantemente sobre la importancia de cultivar un carácter piadoso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos el llamado constante de Dios a ser santo como Él es santo, como lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No se trata de una perfección inalcanzable por nuestras propias fuerzas, sino de un proceso continuo de transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros a medida que nos rendimos a la voluntad de Él. Algunos aspectos cruciales del carácter cristiano es la integridad. En Proverbios capítulo 10, versículo 9 nos dice: el que camina en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad es la cualidad de ser honestos y coherentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Un carácter íntegro no tiene doblez, no dice una cosa y hace otra. Es transparente y confiable, tanto en lo público como en lo privado. Somos personas que cumplen su palabra. Somos honestos en nuestros negocios y relaciones. La integridad es el cimiento de un carácter sólido. El amor. Jesús nos dio el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22 del versículo 37 al 39. El amor ágape, el amor incondicional que Dios nos muestra, debe ser la fuerza motriz de nuestro carácter. Un carácter moldeado por el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no jactancioso, no orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7 reflejan nuestras acciones y actitudes. El amor de Dios hacia los demás, incluso a aquellos que nos son difíciles. La humildad. En Filipenses capítulo 2 del versículo 3 al 4 nos exhorta y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad no es debilidad, sino la conciencia de nuestra dependencia total de Dios y el reconocimiento del valor de los demás. Un carácter humilde está dispuesto a aprender, a perdonar, a servir y a reconocer sus errores. Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro orgullo y a poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. El dominio propio. En Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23 nos presenta el fruto del Espíritu, donde el dominio propio es una de sus manifestaciones. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos, emociones y deseos. Un carácter con dominio propio no se deja llevar por la ira, la lujuria, la glotonería o cualquier otra pasión desordenada.
requiere disciplina, oración y la ayuda del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Tenemos control sobre nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. La paciencia, en Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es la capacidad de perseverar con calma ante las dificultades, las demoras y las frustraciones. Un carácter paciente confía en el tiempo de Dios y no se desespera ante las pruebas. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como lo esperamos? ¿Manifestamos paciencia y confianza en Dios? Hermanos y hermanas, la formación del carácter cristiano no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Requiere diligencia, compromiso y una profunda dependencia del Espíritu Santo. No podemos moldear nuestro carácter por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios, su guía de su palabra y el poder transformador del Espíritu Santo. Tener un carácter cristiano en nuestro día a día, un carácter transformado por Dios, no solo impacta nuestra vida personal, sino que también irradia hacia nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra comunidad. En la familia, un esposo con un carácter piadoso amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio y entrega, como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Una esposa con un carácter cristiano respetará y apoyará a su esposo, como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 33. Padres con un carácter moldeado por el amor y la paciencia instruirán a sus hijos en los caminos del Señor, como lo dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Hijos con un carácter de obediencia y respeto honrarán a sus padres, como lo dice en Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3. El hogar se convierte así en un reflejo del amor y la armonía de Dios. En iglesia, una comunidad de creyentes que se esfuerzan por cultivar un carácter de Dios será un faro de luz en medio de la oscuridad. Habrá unidad, habrá perdón, habrá servicio mutuo y un espíritu de amor fraternal, como lo dice en Juan capítulo 13 del versículo 34 a 35. Los líderes con un carácter probado servirán con humildad y buscarán el bienestar del rebaño de Dios, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y 3. Apacentad a la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La iglesia se convierte en un lugar de crecimiento espiritual y de testimonio poderoso del Evangelio. En la comunidad, nuestro carácter cristiano se manifiesta también en cómo interactuamos con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y todas las personas que encontramos en nuestro camino. La honestidad en nuestros negocios, la integridad en nuestras palabras, la compasión hacia los necesitados, la justicia en nuestras acciones, todo ello refleja el carácter de Dios en nosotros. Somos llamados a ser sal y luz, como lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, influyendo positivamente en la sociedad que nos rodea a través de nuestro testimonio de vida. Hermanos y hermanas, no pensemos que el desarrollo del carácter de Dios es una tarea fácil o automática. Requiere esfuerzo,
consciente y constante. Habrá momentos de lucha, de tentación, de fracaso, pero en esos momentos recordemos que no estamos solos. Tenemos la promesa de la presencia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. No nos conformemos con una apariencia de piedad. Jesús reprendió duramente a los fariseos por su hipocresía, por preocuparse más por la apariencia externa que por la condición de su corazón. Nuestro objetivo no debe ser solo parecer cristianos, sino ser transformados genuinamente a la imagen de Cristo desde lo más profundo de nuestro ser. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que albergamos, contribuye a la formación de nuestro carácter. Estamos tomando decisiones que nos acercan más a Cristo o que nos están alejando de Él. Nuestras palabras se edifican o destruyen. Nuestros pensamientos son puros y santos o están llenos de egoísmo y maldad. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar a cultivar un carácter piadoso de Dios. Dios nos ofrece su gracia y su perdón para aquellos que se arrepienten y desean vivir de acuerdo con su voluntad. Él está dispuesto a moldearnos y transformarnos a su imagen si tan solo se lo permitimos. Recordemos que el desarrollo de nuestro carácter tiene una perspectiva eterna. Los frutos de justicia que producimos a través de un carácter piadoso perdurarán para siempre, como lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuestra transformación a la imagen de Cristo es parte del plan eterno de Dios para nosotros. Mientras vivimos en este mundo, enfrentamos los desafíos y las oportunidades de cada día. Recordemos que estamos siendo moldeados a la imagen de nuestro Padre. Perseveremos en la fe, confiemos en su gracia y busquemos diligentemente cultivar un carácter que le honre. Que el Espíritu Santo siga obrando poderosamente en cada uno de nosotros, transformándonos día a día a la semejanza de Cristo Jesús. Recordemos que esta obra de transformación en nuestro carácter no la podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Necesitamos una dependencia continua del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita, nos guía y nos fortalece para vivir de una manera que agrade a Dios. Busquemos la llenura del Espíritu Santo a través de la oración. Examinemos nuestros corazones. Pidamos a Dios que nos revele las áreas de nuestro carácter que necesitan ser trabajadas con humildad y dependencia de su Espíritu. Comprometámonos a crecer en integridad, amor, humildad, dominio propio y paciencia. Que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Dios para su gloria y el testimonio de su Evangelio. Que el Señor les bendiga abundantemente y les fortalezca en este camino de transformación.